Siempre me han gustado las carreteras vacías. Hay algo tranquilizador en el zumbido constante del motor y la soledad de los caminos largos, especialmente en la noche. Mi ruta habitual era monótona, un tramo desolado en medio del desierto que conectaba dos pequeñas ciudades. Esa noche, como tantas otras, estaba en uno de esos viajes. El reloj en el tablero marcaba cerca de las 2 de la madrugada y el café que llevaba en mi termo hacía poco por mantenerme despierto. Las luces de mi tráiler iluminaban el camino delante de mí, mostrando solo asfalto interminable y las sombras alargadas de los arbustos al borde de la carretera. Entonces lo vi. Un hombre estaba parado al lado del camino, levantando una mano para hacer autostop. Su figura apareció de repente, justo en el borde de la luz de mis faros. Por un momento, dudé. Era raro encontrar a alguien en esa carretera, especialmente a esa hora, pero algo en su postura me hizo sentir que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad y detuve el camión a pocos metros de él. El hombre caminó hacia la puerta del pasajero. Era alto, delgado, y llevaba un abrigo largo que parecía demasiado pesado para la cálida noche del desierto. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo un sombrero de ala ancha. ¿A dónde vas?, le pregunté, bajando ligeramente la ventana. «Solo un tramo más adelante», respondió con una voz tranquila y suave, casi hipnótica. «Si no es molestia». Abrí la puerta y él subió con movimientos lentos y precisos. Cerró la puerta detrás de él y se acomodó en el asiento del copiloto sin decir una palabra más. Durante los primeros minutos, el silencio entre nosotros fue absoluto. Podía sentir su presencia, quieta y pesada, como si llenara todo el espacio del tráiler. Traté de romper el hielo. «¿Qué hace alguien por aquí a estas horas?», pregunté, sin apartar la vista del camino. «Viajo mucho», respondió simplemente. Su tono era distante, casi mecánico. Algo en su voz me incomodó, pero no quise parecer grosero. Mantuve la conversación. «¿A dónde te diriges?». «A dónde termina el camino». Me reí suavemente, pensando que era una respuesta filosófica o una broma, pero él no mostró ninguna emoción. Seguí conduciendo, sintiendo cómo la atmósfera dentro del camión se volvía más extraña con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando noté algo. El espejo retrovisor mostraba el interior de la cabina como de costumbre, pero cuando intenté ver el rostro del hombre reflejado, no estaba allí. Su cuerpo estaba, podía ver su abrigo y el sombrero, pero donde debería estar su rostro, solo había un vacío, una sombra imposible. Mi estómago se revolvió, pero traté de no entrar en pánico. Giré ligeramente la cabeza para mirarlo directamente, y ahí estaba su rostro, perfectamente visible. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si absorbieran toda la luz a su alrededor. «¿Está todo bien?», preguntó, con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Sí, todo bien», respondí, apretando el volante con más fuerza. El resto del camino estuvo envuelto en un silencio inquietante. A pesar de mi incomodidad, sentí que no podía pedirle que se bajara. Había algo en su presencia que hacía que mi cuerpo se quedara inmóvil, como si estuviera atrapado en una red invisible. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el hombre habló nuevamente. «¿Sabes lo que ocurre en esta carretera?», preguntó con su voz tranquila. «No mucho», respondí, tratando de sonar casual. «Es bastante solitaria». «Eso es lo que la hace perfecta». Sus palabras me dejaron perplejo. Iba a preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera hacerlo, señaló algo en el camino delante de nosotros. «Por aquí está bien. Detente». Miré hacia adelante y vi un desvío que no recordaba haber visto antes. Era un camino de tierra que parecía adentrarse en la oscuridad absoluta. Algo dentro de mí gritaba que no debía detenerme, pero mi pie se movió automáticamente hacia el freno. Detuve el camión al borde del desvío. El hombre bajó lentamente, pero antes de cerrar la puerta, se giró hacia mí. «Gracias por el viaje. Es bueno encontrar a alguien dispuesto a detenerse». Sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era más amplia, mostrando dientes que parecían demasiado afilados. Luego desapareció en la oscuridad
caminando hacia el desvío sin mirar atrás. Me quedé sentado al volante, incapaz de moverme. El motor del tráiler seguía encendido, rompiendo el silencio absoluto de la noche, pero el sonido apenas era un murmullo en mis oídos. Todo mi cuerpo estaba rígido, como si la energía se hubiera drenado de mí en el momento en que el hombre desapareció en la oscuridad. Miré hacia el desvío. La luz de mis faros apenas penetraba unos metros en el camino de tierra, pero no había señales de él. Era como si se hubiera desvanecido. Respiré profundamente y traté de convencerme de que todo había sido una mala decisión, un encuentro incómodo con un hombre extraño. Pero algo dentro de mí sabía que había más. Finalmente moví la mano hacia la palanca de cambios y seguí mi camino. Sin embargo, cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Unos 30 minutos después, el tablero del camión comenzó a parpadear. Las luces del velocímetro y los indicadores se encendían y apagaban, como si hubiera un fallo eléctrico. Maldije en voz baja y revisé los controles. Todo parecía en orden, pero los parpadeos continuaron. Entonces, vi algo en el espejo retrovisor. Había una figura oscura sentada en el asiento trasero de la cabina. Apenas visible, pero lo suficiente para hacerme congelar. Mi primer pensamiento fue que el hombre había regresado, que de alguna manera había subido de nuevo sin que yo lo notara. «¿Quién está ahí?», grité, girando rápidamente para mirar hacia atrás. El asiento estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza mientras volvía la vista al camino. Pero ahora, algo más había cambiado. La carretera parecía diferente. Los reflectores al costado del camino habían desaparecido y la superficie del asfalto era irregular, casi como si estuviera conduciendo sobre una carretera abandonada. Aceleré, esperando encontrar algún punto de referencia familiar. Fue entonces cuando vi las luces en la distancia. Al principio pensé que era un área de descanso. 2 luces amarillas parpadeaban débilmente al lado del camino, como las lámparas de un viejo estacionamiento. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era una parada. Era el mismo desvío de tierra donde había dejado al pasajero. El aire se volvió helado mientras el tráiler pasaba junto al desvío. Esta vez, las luces de mis faros iluminaron más allá del camino de tierra, mostrando algo que no estaba allí antes. Una figura parada al borde del camino. Era él. El hombre estaba inmóvil, con su sombrero inclinado hacia adelante, y esa sonrisa que ahora parecía completamente antinatural. No podía ser posible. Había pasado media hora desde que lo dejé allí, y de alguna manera había regresado al mismo lugar. Aceleré, dejando el desvío atrás, pero el miedo ya estaba en mi sangre. No pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a ver. Estaba parado al costado de la carretera, unos kilómetros más adelante. Esta vez no intenté entenderlo. Solo presioné el acelerador con más fuerza, pasando junto a él sin mirar directamente. Pero el tablero volvió a parpadear, y esta vez el motor del tráiler comenzó a fallar. Solté una maldición mientras el camión perdía velocidad y se detenía por completo en medio de la carretera. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. Las luces se apagaron, dejándome en una oscuridad completa. Solo el sonido del viento y mi propia respiración llenaban el aire. Y entonces lo escuché. Pasos. Eran lentos pero constantes, acercándose desde el lado del conductor. No quería mirar, pero algo en mí no pudo evitarlo. Giré la cabeza lentamente y lo vi a través de la ventana. Estaba de pie junto a la puerta, mirándome con esa sonrisa torcida. Sus ojos negros brillaban débilmente en la oscuridad, como si reflejaran una luz que no estaba allí. Mi mano se movió instintivamente hacia la cerradura, pero antes de que pudiera asegurarla, la puerta se abrió lentamente. «Gracias por el viaje», dijo con una voz que ahora sonaba hueca, distante. Salté hacia el asiento del copiloto tratando de alejarme, pero el espacio de la cabina era demasiado pequeño. El hombre subió al tráiler, llenando el aire con un frío insoportable. Se inclinó hacia mí y pude ver su rostro claramente por primera vez. No era humano. Su piel era pálida, casi translúcida, y su sonrisa era mucho más grande de lo que debería ser posible,
extendiéndose de oreja a oreja. Sus dientes eran afilados, como los de un depredador, y sus ojos no eran ojos en absoluto, sino vacíos oscuros que parecían absorber todo a su alrededor. «¿A dónde termina el camino?», susurró, con una voz que resonó en mi cabeza. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en mi camión al amanecer. Estaba estacionado al costado de la carretera, a kilómetros del desvío. El motor funcionaba perfectamente y todo parecía normal, excepto por una cosa. Mi sombrero de ala ancha descansaba en el asiento del copiloto. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, veo su figura al costado de la carretera. Nunca me detengo, nunca vuelvo a mirar.